es un tema que preocupa bastante a nivel nacional, porque los ciudadanos queremos que cuando nos acercamos a sufragar, a ejercer nuestro derecho, pues se respete nuestro voto, que lo que ponemos en la urna, pues esto sea respetado. Y lamentablemente tenemos amargas experiencias y no confiamos en el CNE. Es más, hay un estudio, hay una encuesta a nivel nacional en donde dice que el 83% de ciudadanos, el 83% de ecuatorianos no confía en la presidencia del CNE. Entonces, eso es una cifra alarmante, no es una cuestión de un partido, no es una cuestión de un grupo de asambleístas, es una cuestión nacional. Y eso no puede darse, pues, y estamos próximos a unas elecciones presidenciales. Lo lógico es que la gran mayoría de ciudadanos tengan confianza en el árbitro, tengan confianza en quién va a contar los votos, quién va a procesar esta información que es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y con esas cifras, pues, no podemos avanzar, ¿no? Ahora se ha planteado un juicio político en la asamblea que está esta semana en la Comisión de Planificación, para presentar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Yo creo que sobre este tema lo que más hay es documentación. Hay audios, hay videos, hay documentos, hay informes de Contraloría. Hay 2 dictámenes sobre 2 casos dados a conocer o sentenciados, digamos, por el Tribunal Contencioso Electoral, sobre el tema de los días unidos y sobre el tema de la cuestión de las irregularidades que pasaron en provincias como, por decir, en Los Ríos, en Manabí, en donde tenemos cosas pues que se dieron muy irregulares, ¿no? Como eso de proclamar resultados a los 72 días, que la gente se quede con bastante incertidumbre y con dudas de que si ganaron o no ganaron las elecciones los que están ahora. Tenemos el caso, por ejemplo, de la cuestión del software informático, sobre el cual hay muchas irregularidades. Contraloría se ha expresado así, y también la joya de la corona, ¿no? En la cuestión de la mano derecha de la licenciada Diana Tamaín, este señor Loyo, que estaba encargado de la cuestión de informática de procesos, un señor que tenía 34 procesos en marcha, un señor que había estado en la Tacunga. Entonces, ¿cómo puede haber confianza en un organismo, en una institución que es el árbitro, que va a velar por la decisión de los ecuatorianos? Entonces, y la gente se manifiesta y tiene total desconfianza. Ya digo, las cifras son alarmantes. Eso quiere decir que 8 de cada 10 ciudadanos no confían en el CNE. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ejercer nuestro derecho al voto en una institución que... Entonces de ustedes, ¿cuál es la propuesta de Credo frente a esta desconfianza que existe entre los partidos políticos como el suyo? No, es que es una cuestión ciudadana. Es una cuestión que no es de un partido político, ni de un grupo de asambleístas, es una cuestión ciudadana. Los ciudadanos, todos los ciudadanos, agricultores, campesinos, todos tenemos derecho a que nuestro voto se respete. Si no, ¿para qué nos acercamos a sufragar a un evento electoral si sabemos que nuestro voto no va a servir para nada? Entonces, es una cuestión de la ciudadanía que tenemos que decir, bueno, si nos acercamos a un proceso electoral, a ejercer nuestro derecho al voto, a marcar los destinos de un país, en cualquier elección que sea, de alcaldes, prefectos, asambleístas o presidentes, pues lo mínimo que tenemos que hacer es que nuestro voto se respete. Entonces, está en un proceso de un juicio político, queremos que se den las cosas, pero aquí hay una cuestión, que este juicio está en manos de la Asamblea, y la Asamblea sabe qué aprobación tiene. Tiene el 12% de aprobación a nivel nacional. Justamente ayer, el 12%. El porcentaje más bajo es del gobierno nacional, el presidente de la República, con menos del 10%, y le sigue la Asamblea Nacional. Le sigue la Asamblea Nacional con el 12%. Y ellos van a ser los que le salven o apliquen la justicia con la señora Diana Tamaín. Aquí no es una cuestión de que si la señora Tamaín es de Pachacuti, o si es mujer, o si es de algún grupo, no. Aquí es una cuestión de que fue irresponsable en el ejercicio de sus funciones, bueno, que la gente no confía. Parece además que hay voces diferentes y diversas, porque por ejemplo en el caso de quienes están promulgando una consulta popular a favor de la protección de Yasuní, también se han quejado de la actuación de Diana Tamaín, y por otro lado también los movimientos políticos de la centro derecha. En este contexto, ¿qué propuesta se podría lograr para un consenso? Porque
tomemos en cuenta que el tema del Consejo Nacional Electoral en otros países ha causado tal conmoción social, que incluso en el caso de Bolivia hubo más de 10 muertos, etcétera, ¿no? Miren, respecto a lo de los Estados Unidos, ahí hay un informe del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, un funcionario público tiene que ser ético, tiene que ser responsable, tiene que responder a la ciudadanía. Lo mínimo, con esos dos informes desfavorables de Contraloría y del Contencioso Electoral, la señora sin necesidad de ningún juicio tenía que haber sido a la casa, por dignidad, por decoro, por respeto a la ciudadanía. Si dentro del ámbito jurídico y administrativo le están estableciendo sanciones a las decisiones de ella, una de esos del caso de Estados Unidos, la otra el caso de lo que pasó en Los Ríos, en Manabí, en tantas partes. Entonces lo mínimo que un funcionario público tiene que decir, bueno, yo doy un paso al costado, y no esperar la cuestión de un juicio político ni nada, pues. Entonces, no esperar conmocionar al país, indudablemente. Es súper grave, sumamente delicado este tema, porque ya estamos viendo el ejemplo de lo que está pasando, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Bolivia. Indudablemente, y la señora no ha hecho absolutamente nada por corregir esos errores. Seguimos teniendo elecciones con apagones. Tal es el caso de que llega una elección, empiezan a salir los resultados a favor de un candidato, se produce el apagón, regresa el sistema y asoman otros los ganadores. Eso se ha producido en todos estos países que están llamados progresistas, como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, en donde un determinado grupo y tendencia gana las elecciones cuando no tienen el respaldo popular. Entonces, la cuestión es, como usted dice, es muy grave el asunto. No es cuestión de un segmento de la sociedad ni de un grupo de gente. Es una cuestión nacional. El 83% de ciudadanos, es una barbaridad, no confía en el CNE. Entonces, lo lógico que tiene que hacer la Asamblea Nacional es reivindicarse con la ciudadanía. Ellos son los representantes de los ecuatorianos, de los ciudadanos allá en la Asamblea. Y lo lógico sería pues que oigan la voz de la ciudadanía. Y usted recordará, ingeniero, que el padrón, digamos, el tema del padrón es un tema también que hay que discutir, porque hace algún tiempo, en el gobierno anterior, se escuchaba permanentemente de que había que depurar el padrón electoral. Y de hecho, ese es un trabajo que ya se tiene que empezar, si no es que ya se debió haber empezado, porque este padrón electoral, desde ahí inicia un poco el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, elaborar un nuevo registro electoral para que los ecuatorianos tengamos la certeza de que no aparezcan ciudadanos que ya están fallecidos, por ejemplo, y que resulta que sufragaron en las elecciones. Indudablemente la cuestión es bien grave y no se ha hecho al respecto absolutamente nada. Depurado, o sea, es el mismo sistema de antes. Eso. Y si vamos al 2021, en esas condiciones, créanse en ecuatorianos y ciudadanía de Pastaza que los resultados no van a ser lo que el ciudadano exprese en las urnas. O sea, es únicamente una tomadura de pelo. Y lo que queremos nosotros es que gane quien gane, una alcaldía, una prefectura, una asamblea, una concejalía, una presidencia, pero que sea la voluntad del ciudadano, la voluntad de los ecuatorianos, y eso no se va a dar, y no se ha hecho absolutamente nada respecto al programa informático de conteo de votos, no se ha hecho nada respecto al padrón. Y lo más que se ha oído últimamente es de que ahora los extranjeros con una facilidad grande van a acceder al voto, van a poder votar. Mire, aquí uno se ha hecho tantas preguntas que no se sabe cómo así ganaría la señora Pavón en Pichincha, cómo así ganaría el ingeniero Loor, que me parece que es prefecto en Manabí, con el 20%. Entonces son tantas inquietudes que le quedan a los ecuatorianos en no confiar absolutamente para nada en este Consejo Nacional Electoral presidido por la señora Diana Tamay. Mire, de mañana escuchaba yo una entrevista del señor Boscán, que le entrevistaban en La Posta, en donde decía, ayer aprobaron el nuevo presupuesto del CNE. ¿Y sabe cómo está ese presupuesto aprobado? Hay 8 o 10 personas encargadas del área informática. Y hay como 40 asesores de comunicación. ¿Para qué? Para que le tomen fotos a la presidenta, para que le tomen selfies, para que le pasen el vaso de agua. ¿No cree usted que eso es una barbaridad? Cuando en el tema que deberían encargarse, como es la depuración del padrón, como es la auditoría al sistema informático, ahí debería estar toda la gente, pues.
¿Para qué? Para transparentar los procesos electorales. Y en eso mejor están 8 o 10 personas y en la cuestión de comunicación están contabilizadas como 40 personas. Es un absurdo, pues. Entonces son tantas irregularidades que se vienen dando, son tantas cosas que prácticamente la gente dice, así como están las cosas, no vamos a permitirles. El tema entonces pasa ahora por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene necesariamente que actuar de manera urgente. No sé si a través de un juicio político, no sé cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional, pero para las próximas elecciones requerimos y es necesario que la Asamblea Nacional se ponga de acuerdo en este contexto. Pero al parecer, como no se lo había ni siquiera imaginado, el bloque de la Revolución Ciudadana, digamos, de correísta, ¿no?, con el bloque social cristiano, están trabajando de la mano en la Asamblea Nacional en muchos temas, y uno de ellos es bloquear el tema de Diana Tamaín. Así se oyen los rumores y así están trabajando. Se han unido últimamente, digo usted, los señores correístas, llamémoslo así, junto con el Partido Social Cristiano de Nebot y un grupito más de amigos que también le siguen la corriente al abogado Nebot. Pero estos señores asambleístas, padres de la patria, que ganan un sueldo del Estado, un sueldo pagado por los ciudadanos, que son los representantes de los ciudadanos en la asamblea, pues tienen que oír la voz del 83% de los ecuatorianos. Y aquí en Pastaza todavía ese porcentaje es mucho mayor. Entonces, si ellos son nuestros representantes, tienen que escucharnos a nosotros, a los ecuatorianos, a los ciudadanos. Y los ecuatorianos les decimos, señores, nosotros no confiamos en ese árbitro, nosotros no confiamos en esa institución, no confiamos en la señora Diana Tamaín que está al frente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo mínimo que estos señores asambleístas tienen que hacer, pues de escucharle la voz al pueblo ecuatoriano, si se supone que ellos son los representantes nuestros allá en la asamblea. Entonces, yo aspiro de que dejemos al margen las cuestiones personales, partidistas, la cuestión intereses de grupo, y le demos una respuesta a la ciudadanía, le demos una garantía, le demos una seguridad y le digamos al pueblo ecuatoriano de que vamos a respetar su voto, de que queremos un CNE en donde la gente vaya confiada y diga, por el candidato que yo voté, mi voto va a ser respetado. Es lo mínimo que en una democracia se quiere, pues. Entonces yo aspiro y espero de que los señores de la asamblea actúen al margen de cuestiones personales, al margen de cálculos políticos, al margen de oportunismo, que no vengan a enfermarse ese día, que no vengan a hacerle morir o hacerle tener un dolor de cabeza al tío, al primo, al sobrino, que no se queden en el ascensor, que no salgan al baño y que tengan la valentía de responderle al pueblo ecuatoriano. Que no haya apagones, ¿no? Que no haya apagones, que no se vayan hace ratito al baño, como saben, o si no, digan, me fui de una urgencia a mi provincia y en el camino hubo derrumbo. No, entonces tienen que ser responsables con el ciudadano y darle una respuesta. Ellos están ahí, ¿por quién? Por los ciudadanos. Y ganan un sueldo pagado por los ciudadanos. Entonces lo mínimo que tienen que hacer es dar una respuesta a la voluntad del ciudadano. Y los ciudadanos dicen, el 83% no confiamos, el 83% queremos una respuesta de país, una respuesta en justicia en respecto a la censura de la señora Diana Tamaín. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Jorge Paway, el director de CREO acá en la provincia de Pastaza, sobre las dudas que existen, la necesidad de depurar el registro electoral del Consejo Nacional Electoral, y pues como ustedes escuchan, las inquietudes y las dudas que genera Diana Tamaín al frente del Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a un espacio de publicidad, de música, y volvemos enseguida con